Saludos, gracias, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Señores, aquí nos encontramos en su espacio. Ay. Sí, señor, estamos aquí en un programazo, una vez más, en un programa que busca llevarles las informaciones como son, las informaciones que están sobre el tapete, las informaciones que llenan el espacio para que el dominicano esté debidamente informado. Señores, el PLD se fue a elecciones internas en el día de ayer. Y esas elecciones internas han servido para mucho en el PLD. El PLD logró superar su trauma. Superar el trauma en que se metió en las elecciones del 2000. ¿Cuánto era? 2015. Sí, 2019. 2019. A buscar la fecha específica. Sí, 2019. Esas elecciones fueron precisamente en octubre del 2019. Fueron las elecciones internas del PLD, en donde no pudieron superar el trauma, porque no pudo el PLD elegir y que se aceptaran los resultados en esa contienda del 7 de octubre del año 2019. Fueron las elecciones del trauma a lo interno del PLD, elecciones que provocaron la división de ese partido. Ya se ha superado ese trauma aparentemente con las elecciones celebradas este domingo. Pero ojo a lo que se ve en las elecciones. Dice el resultado de las elecciones que lejos de superar el trauma, el PLD tiene ahora otro trauma. Un trauma quizás peor que el que le dejaron, o que le dejó el resultado de las elecciones del 2019. ¿Por qué? Porque las elecciones del PLD de este domingo han puesto al descubierto cuál es en la actualidad el tamaño real de este partido, el tamaño real del Partido de la Liberación Dominicana. Solo acudieron a las elecciones internas del PLD en esta ocasión, solo acudieron a votar 500,000 de dominicanos. En ese mismo certamen del 2019, los votos del PLD fueron 2 millones. 2 millones de dominicanos acudieron
a las urnas en las elecciones internas del PLD en el 2019, en las elecciones en las que Gonzalo Castillo dice el PLD que derrotó a Leonel Fernández. En esas elecciones, Gonzalo Castillo obtuvo 911.923 votos y Leonel 885.233 votos. O sea, que para un poco entendedor, con pocas palabras bastan. Si el PLD en el 2019, en unas elecciones internas, logró llevar a las urnas 2 millones de dominicanos, el PLD logra llevar a las urnas 2 millones de dominicanos en sus elecciones internas en el 2019, cuando eso no estaba dividido el PLD. Ahora el PLD está dividido, y con esa división que tiene el PLD, pues los resultados que obtiene son la cuarta parte de las personas que fue a votar en el 2019. ¿Qué va a decir la oposición ahora? Que ese es el tamaño real del PLD, que el PLD ha perdido parte de su militancia. Y el PLD, ¿qué va a decir? Que no fueron elecciones iguales, porque lo de ahora no era una elección, sino una consulta. Ya lo decía anoche la coordinadora de la Comisión Electoral del PLD, Alejandrina Germán, que ellos habían invitado a una consulta, no a unas elecciones, y que con todo y eso, pues tienen resultados excelentes. Dice Alejandrina Germán que llevar 500,000 de dominicanos en esta circunstancia a votar fue una gran faena para el PLD, y que ellos consideran esto un éxito. Pero cuando usted compara con las últimas elecciones que se hicieron, descubre que solo la cuarta parte acudió a votar. Ahora, fue todo muy diferente. Y yo me preguntaba, al ver cómo pasó el evento de este domingo en el PLD, yo me preguntaba, ¿y si el PLD hubiese actuado como lo hizo en esta ocasión, en aquellas elecciones? ¿Cuál sería hoy el futuro del PLD? Si el PLD logró llevar a las urnas 2 millones de personas en esas elecciones, en donde Leonel Fernández iba ganando, así mismo, señores, como salió ganando Abel Martínez desde el primer boletín, así salió ganando Leonel Fernández en aquellas elecciones internas del PLD. ¿Y dónde fue que estuvo el truco que le hicieron a Leonel? En que se comenzó a contar cuando todavía
en algunos lugares se estaba votando. Y cuando se vio la tendencia, el grupo del gobierno, el grupo de Danilo Medina, mandó a lugares donde todavía había posibilidad de que la gente votara, a que buscaran gente donde fuera para llevarlo a votar a esos centros para que pudieran buscar un colchón de votos para que Gonzalo Castillo terminara ganándole a Leonel Fernández. Y después de estar bien abajo, Gonzalo dice que termina ganándole a Leonel por 26,000 votos. Pero eso sucede porque metieron gente a votar hasta las 12 de la noche en algunas demarcaciones. Ahí fue que tuvo el truco que hizo el equipo de Danilo Medina. ¿Para qué? ¿Para qué hicieron esa trampa? Para destruir el PLD. Porque usted se imagina el PLD con 2 millones de personas que acudieron a votar, que se aferraran a su partido para seguir en el gobierno, hubiesen ganado las elecciones. Pero como le hicieron esa trampa a Leonel Fernández, Leonel se fue del PLD y destruyó prácticamente ese partido. Está tratando de sobrevivir el PLD. Y estas elecciones fueron la primera prueba que pasaron. Vamos a hablar un poquito más adelante de las elecciones, pero quise traer esta comparación de las elecciones del 2019 con las que hizo este domingo el PLD por la asistencia de los votantes. El PLD informó anoche que cerca de 500,000 dominicanos o más de 500,000 dominicanos acudieron al llamado de las elecciones de ese partido. Y lo anuncian como un éxito. Pero vaya usted a ver un partido que dice que tiene un padrón de 2 millones de militantes y que solo logre llevar a las urnas para la elección de su candidato presidencial, que solo logre llevar 500,000, hay una seria dificultad. ¿Por qué? Porque ha de suponerse que usted debe, por lo menos la militancia que tiene inscrita, de llevarlo a votar. Ahora, esa no es la cantidad que debió asistir. Pero no quiere decir que esa sea la militancia del PLD. El PLD debe tener mucho más de ahí. Pero no lograron llevar a las urnas. Y permitieron que le cuenten los votos. Y que ahora la oposición esté diciendo que son un partido disminuido, muy disminuido. ¿Por qué? Porque se tiene estadística de cuánto acudieron a votar en sus elecciones internas del año 2019 y cuánto acudieron a las urnas en las elecciones de este domingo. A eso le están corriendo la mayoría de los partidos, a que le cuenten los votos, porque eso podría definir el tamaño de cualquier organización. Hasta el partido de gobierno en este momento le corre a las elecciones internas.
Asimismo, le corre a unas elecciones internas porque le van a contar los votos. Le van a contar los votos y eso es muy duro para cualquier partido político.